Ahí están las palabras del presidente de la República. Alcalde, entre otras cosas, señaló: en Chile estamos usando todos los instrumentos que la ley nos otorga para poner orden en nuestra casa. Se está poniendo orden en una de las principales puertas por donde ha entrado migrante ilegal, alcalde. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lamento decirles a todos que este discurso lo hemos venido escuchando de más, ya casi 2 años. Hace años, autoridades de nivel central anunciaron incorporar tecnología de punta en la frontera. Se aumentó la dotación de carabineros y ejércitos. Nosotros hoy día vivimos una situación muy similar a un estado de excepción en Colchane, con la alta cantidad de contingente militar y, por supuesto, con puntos de observación que están a la vista. Sin embargo, no ha sido suficiente para controlar el ingreso indiscriminado de migrantes. En cuanto al estado de excepción, por cierto, que es una situación que necesaria, pero hay que tener presente que tiene límites y más allá de aquello, nos preocupa también el trato que pueda eventualmente dar un trato o no deseable o malos tratos de parte del personal del ejército hacia nuestros pobladores aymaras, sobre todo adultos mayores. Porque esa es la dificultad que hemos tenido en estos meses de militarización, donde el personal del ejército no está preparado, no está capacitado en materia de cosmovisión y menos de cultura. Y se ha generado choque cultural, malos tratos, sobre todo a los adultos mayores que siempre están acostumbrados por tradición y cultura cruzar la frontera para poder adquirir productos de primera necesidad, como también nuestros alumnos que viven, que son 40 en Pisiga, Bolívar, necesitan asistir a sus clases presenciales a Chile, a nuestros liceos. Por tanto, el personal del ejército debe estar capacitado en esta materia y la alta rotación y constante del personal del ejército lamentablemente ha generado dificultades en relación con nuestra cultura. Espero que el personal del ejército que se va a incrementar esté preparado para aquello. De lo contrario, vamos a judicializar todos los actos discriminatorios y de malos tratos respecto de personal del ejército hacia nuestros pobladores, porque lamentablemente todas las conversaciones, las reuniones que he sostenido con altas autoridades de estas unidades, tanto del ejército como carabineros, no han cumplido los compromisos respecto a capacitación, respecto al mejoramiento del trato o de malos tratos que ejerce el personal del ejército hacia nuestros pobladores. Por supuesto, no quiero generalizar, pero el trato verbal, por ejemplo, ha sido muy malo en algunos casos y lamentablemente algunos tienen actos discriminatorios, incluso raciales. Actos discriminatorios e incluso raciales son los que denuncia el alcalde Javier García de Colchane respecto de algunos funcionarios del ejército emplazados en la zona con personas de la tercera edad, aymaras, que están ahí y que cruzan por una cosa ancestral casi, a hacer algún comercio a Bolivia, o alumnos, 40 alumnos que cruzan a clases a Chile. Entonces esas cosas son muy importantes cuando se va a realizar este despliegue, porque si no podemos tener situaciones tremendamente lamentables. ¿Usted ha tenido la oportunidad, alcalde, de conversar con el general a cargo toda vez que ya se ha activado el estado de emergencia en la zona? Espero reunirme en estos próximos días. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero aprovecharé la oportunidad para hacerles saber nuevamente de las dificultades que hemos tenido como pueblos indígenas con las relaciones de parte del Ejército de Chile, que lamentablemente no tiene conocimiento en materia de cultura, menos de cosmovisión, y muchos de los efectivos lamentablemente utilizan un lenguaje poco deseable, que no merece reproducirla a través de este medio de comunicación, pero que yo lo he hecho saber personalmente a sus jefaturas respectivas. Perfecto. Y en este caso creo que esto se puede agravar en la medida de que no capaciten a su personal. Exacto. Y nosotros vamos a estar atentos por el resguardo de los derechos consagrados también en el convenio 169 de la OIT, y que el Estado, a través de sus organismos, tiene el deber de proteger a los pueblos indígenas pese a cualquier medida administrativa que se implemente en comunidades aymaras. Bien, alcalde. Mónica. Alcalde, buenas tardes. Le habla Mónica González desde aquí. Hemos sabido que hay una corriente, un flujo migratorio que no se ha parado, y que si bien a veces lo paran, al día siguiente regresa por otro lado. O sea, estamos en un círculo vicioso en el que de todas maneras sigue llegando un alto contingente de inmigrantes que no son recibidos en Bolivia, gente que tampoco quiere ir a Bolivia, gente que tampoco quiere quedarse en Perú.
¿Cómo lo ve usted que está ahí en el mismo sitio? ¿Hay alguna posibilidad de que se instale un mecanismo? ¿O esto que está anunciando el presidente, que coincido con usted, se escucha desde hace tanto tiempo, puede provocar más hechos de violencia, pero no provocar una mejoría de la situación? Creo que las acciones que se implementan tienen que ir de la mano con otras. Por ejemplo, la puesta en marcha de la nueva ley migratoria, que incorpora la figura de la reconducción, que significa devolver a aquellas personas que ingresan por pasos no habilitados, requiere necesariamente un diálogo con el vecino país a través de las cancillerías para que Bolivia asegure recibir constantemente a aquellas personas que son reconducidas. Y por otro lado, hay que evitar que estas personas que son reconducidas, es decir, de vuelta a Bolivia, vuelvan a ingresar durante la noche a Chile, como ha ocurrido en estos días, porque no tendría sentido alguno una ley maravillosa si en la práctica no logra los objetivos para el cual fue creado. Y en ese sentido se requiere mayor control en esas zonas donde pasan los migrantes y requiere mejor protección de la barrera física que existe, que es una zanja construida bajo el segundo mandato de la expresidenta Bachelet, que por cierto constituye hoy día un peligro para las personas y también para los animales. Estas deben tener un cerco de protección que también facilitaría la labor de carabineros. Y por otro lado, lo importante es destacar que no tiene sentido alguno hoy día mantener el complejo fronterizo de Colchanes cerrado. Sí, diariamente ingresan por los costados más de 600 hasta 1.000 migrantes. Perdón, sin ningún control de identidad. Disculpe, alcalde, ¿nos podría explicar a nosotros que estamos acá, para que entendamos bien el mecanismo que usted nos está diciendo? Es decir, está cerrada la frontera. ¿Cómo es esto de que los paran y luego ingresan en la noche o al día siguiente? Cuando el gobierno se refiere a que somos partidarios de una migración regulada, ordenada y legal, ¿cómo se va a llevar en la práctica si el complejo fronterizo de Colchanes se encuentra cerrado? Por tanto, eso da lugar al ingreso irregular por los costados del complejo fronterizo. Y dicho esto, por ejemplo, la figura de la reconducción que operó el día lunes, el primer día, con más de 41 personas aproximadamente, estas personas fueron devueltas a Bolivia después de 10 horas de tramitación administrativa. Luego, durante la noche, las personas estaban apostadas para luego cruzar nuevamente al territorio chileno, y nos encontramos que al día siguiente, durante la madrugada, ya no quedaban personas apostadas y estaban todos en el territorio chileno. Por tanto, la figura de la reconducción tiene que ir necesariamente acompañada de otras acciones que permitan efectivamente que la devolución efectivamente cumpla el objetivo esperado, es decir, que se devuelvan a Bolivia o bien a otros países de donde proceden. Y en ese sentido creo que la ley por sí sola no va a cumplir los objetivos para el cual fue creado. Necesariamente requiere acciones que son conjuntas, que van de la mano, y necesariamente también debe involucrarse a los gobiernos locales y por supuesto a los gobiernos de países que han servido en estos años de tránsito, como es Bolivia, como es Perú, que también han sido gobiernos que han tenido una actitud pasiva respecto de este fenómeno migratorio y no han colaborado de manera alguna para poder controlar este fenómeno que está dejando, la verdad, a Colchane en una situación muy, muy complicada. Sí, alcalde, queremos seguir conversando con usted. Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Vamos a ir a la redacción y retomamos contacto en vivo y en directo desde Colchane con el subalcalde Aquino Lachile, quien amablemente nos ha esperado, alcalde. Volvemos un poco a lo mismo. Las decisiones tomadas en Santiago, pensadas con lógica santiaguina, creyendo conocer el problema, pero que en el fondo no resuelven el problema. Una ley que por sí sola, plantea el alcalde, no va a solucionar el problema migratorio. ¿Cuál es la clave para llegar a una solución? Porque también me gustaría escuchar alguna propuesta. Tiene que ver sí o sí con integrar a nuestros países vecinos a la mesa para lograr una acción coordinada. Hacer una mesa, porque no se ha hecho. Poner las patitas, poner la mesa y sentarnos, claro. Otra mesa más. Porque no hay. Y pensar, una nueva mesa. Es que lo que pasa es que el nuevo gobierno entra el 11 de marzo, no hay canciller en rigor. En rigor, el canciller se fue a España, bueno. ¿Tiene que ver con eso, alcalde, o hay algo más que se puede hacer solamente desde acá? Bueno, el gobierno claramente ha perdido bastante tiempo en esta materia, ha enfrentado este fenómeno migratorio con estrategias comunicacionales tendientes más bien a dar una aparente tranquilidad o un aparente control fronterizo a los chilenos.
Sin embargo, esta estrategia no le funcionó en el tiempo y lamentablemente aquí también hay que tener presente que el gobierno jamás trabajó en una mesa de trabajo serio, jamás convocó a todos los actores involucrados más allá de los colores políticos, más allá de la jerarquía de los cargos y claramente aquí requiere un trabajo serio, responsable, coordinado, ya que el fenómeno migratorio es un tema muy complejo que involucra tanto la vulneración de derechos humanos de los migrantes, que por cierto afecta no solamente a Chile, sino a otros países, como también el resguardo de los derechos de los chilenos. Aquí se debe trabajar en ambas aristas y por supuesto se tiene que coordinar acciones que son fácil de lograr, como por ejemplo la apertura del complejo fronterizo, que hoy día no nos explicamos del por qué se encuentra cerrado si se permite el ingreso por los costados. Además de eso, se requiere resguardo de las comunidades, del consultorio de Colchane, que atiende las 24 horas del día a los inmigrantes, especialmente el gimnasio municipal, y no se ha dispuesto a la fecha a pesar de que hemos solicitado. También le hemos solicitado, por ejemplo, reparar los daños causados a las familias que han sido víctimas de saqueos y robos de manera constante y en una primera oportunidad se le entregó al ministro del Interior, que estaba acompañada de la ministra de Desarrollo Social en el mes de octubre, un listado de las personas que lo perdieron todo, sinceramente todo, y a la fecha no han sido indemnizadas. Lamentablemente, cuando ocurren incendios, por ejemplo, el gobierno les entrega un gift card a cada familia que lo perdieron todo. Y en esta oportunidad desconozco las razones del por qué no se quiere indemnizar a las familias aymaras que a causa del descontrol migratorio, que es de responsabilidad estatal, lo han perdido todo. Lamentablemente, seguimos en la misma situación mientras no se convoque a una mesa de trabajo serio, responsable, sin exclusión, con los gobiernos locales y ojalá en terreno, por cierto que se puede minimizar las consecuencias de este descontrol migratorio. Y es necesariamente urgente el trabajo coordinado con los gobiernos vecinos, porque lamentablemente este fenómeno migratorio no solamente afecta al país nuestro, sino también tiene que involucrarse a los países que están sirviendo de tránsito hoy día, como es Bolivia, Perú y otros. Alcalde, ayer tuvimos una muy mala noticia, aparte de todas las demás que estamos teniendo, los saqueos que usted hablaba. Murió un nuevo inmigrante ahí en la frontera con Colchane, un colombiano. Ya son 23 los inmigrantes que han muerto en ese sector. ¿Cuál es el motivo? ¿Están actuando bandas? ¿Mueren de inanición? ¿Mueren por el frío? ¿Mueren por qué? Principalmente las personas que han fallecido han sido a causa de la hipotermia, a causa de enfermedades de base que se complican por la falta de oxígeno y también por las inclemencias del clima que son adversas durante la noche, 5 o 6 grados bajo cero. Y por supuesto muchos de ellos también han fallecido por el coronavirus. Lamentablemente la situación se complica más aún cuando operan este tipo de organizaciones criminales que nacieron en otros países y que lamentablemente hoy día se está trasladando hacia Chile. Nosotros vemos a diario cómo estos llamados coyotes o personas que se aprovechan de esta situación trasladan diariamente personas bajo la condición vulnerable en que se encuentran, y esto cada vez va en incremento, ya que hace 8 meses yo decía en los medios de comunicación que ingresan al menos 200 personas diarias a nuestro país sin control alguno. Hoy día llevamos más de 600 y algunos días superan los 1000. Entonces, claramente las acciones que ha anunciado el gobierno no han sido suficientes o simplemente son acciones alcalde, ¿está erradas. Perdón, alcalde, ¿usted dijo que hoy día superan los 1000 diarios? Hay días que sí superan los 1000 diarios, efectivamente. Oh, sí, es un descontrol total. O sea, estamos hablando de un caos total. Claro. Por supuesto, y eso es el resultado que hoy día tenemos en las ciudades como Iquique y Alto Hospicio, donde se han creado gigantes campamentos de miles de migrantes, y por supuesto la inseguridad está afectando a la región de Tarapacá hoy día, el cual generó diversas movilizaciones que cada vez se van incrementando y se ha ido expandiendo al resto del país, como es Antofagasta y la región de Arica, y eso nosotros lo advertimos hace meses. No es una cosa antojadiza, como dice el gobierno, que denunciamos
sino que nos preocupa porque nosotros somos los primeros que vivimos estas consecuencias y a raíz de aquello ha ocurrido despoblamiento de las comunidades. Las personas de Colchane han tenido que construir cierres perimetrales que no son propias de nuestra cultura, como también han habido familias que prácticamente han abandonado sus casas producto de constantes robos y saqueos. Y también, por cierto, se ha generado este tipo de barricadas o asaltos en las rutas a los camioneros bolivianos y también chilenos, lo cual constituye un serio riesgo no solamente para los pobladores, sino también para nosotros que somos funcionarios públicos y que nos desplazamos entre las comunidades. Lamentablemente, personalmente en el mes de septiembre fui víctima de este tipo de acción en la ruta 15CH y así muchas familias también que han sido víctimas de este tipo de actos. Por cierto que no hay que generalizar porque diariamente vemos familias con niños que lamentablemente están ahí, pero no son auxiliadas por personas particulares por temor a ser sancionados por tráfico de migrantes, como también nosotros como funcionarios públicos no tenemos la fuerza suficiente o la capacidad suficiente para conducirlos a los refugios que están en Colchane. Lamentablemente se necesita el apoyo de Carabineros y no siempre Carabineros está disponible para poderlos conducir a estos centros. Oiga, alcalde, a todo el panorama que usted nos relata se suma otro fenómeno del cual hay un registro. Quiero compartir esto con el público que nos está sintonizando hasta ahora. Mire. Un fenómeno al cual la gente en el altiplano, en el norte, está acostumbrado. Es el invierno altiplánico. Estamos en justo la temporada. Hay granizos. A esta hora, esas son imágenes de hace instantes, se registran fuertes precipitaciones y granizos en la zona, en Colchane en particular. Y la Dirección Meteorológica de Chile pronostica tormentas eléctricas que vienen acompañadas siempre de fuertes descargas de energía de agua o de granizo en toda la cordillera de Arica y Parinacota, la cordillera de Tarapacá y la cordillera de Antofagasta en su tramo norte. Entonces, para los migrantes, para quienes están enfermos, para quienes vienen con algún problema de coronavirus, para quienes vienen con niños, es muy, muy, muy complejo. Colchane no es un lugar que esté apto, preparado para recibir esta migración masiva. El alcalde lo ha dicho en todos los tonos y desde hace muchísimo tiempo. Nosotros lo hemos recordado y reforzado en distintas instancias y ya es hora que pensemos en una solución definitiva, y la solución definitiva a todas luces no es la promulgación de esta ley que hemos conocido. Alcalde, yo le mando un abrazo y seguiremos con línea abierta siempre, siempre. Lo que necesite, aquí estamos para poder visibilizar el drama que viven ahí en el norte. Que esté muy bien.